Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Por su misericordia es que mantenemos la transmisión para que el pueblo de Dios sea edificado a través de la palabra, que es espíritu y que es vida. Estábamos anunciando el tema, cuidando nuestra tierra. Es el tema de este sábado. Y para dar inicio hoy quiero hacer una oración, que sea el Espíritu Santo que guíe la palabra, que la ponga en la mente y en el corazón, que es lo importante del hombre para retener su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú lleves esta palabra a la mente, al corazón, y que lleves vida a través de esta palabra, que por sí mismo esta palabra tiene vida. Te damos gracias por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues como estábamos anunciando el tema de este sábado, cuidando nuestra tierra, y pues la palabra de Dios nos enseña que somos tierra fértil. Y sabemos que en una tierra fértil pues se puede sembrar pues árboles frutales, árboles de sombra, cualquier tipo de árboles frutales de sombra, hortalizas, todo lo que el hombre quiera en una tierra fértil lo puede sembrar. Inclusive se pueden sembrar cualquier otra cosa, legumbres, verduras, frutas rastreras como el melón, la sandía, pero todo puede darse en una tierra fértil. Pero también hay tierra que no es muy fértil. Hay tierra en la que se batalla para sembrar, y principalmente hablando en términos espirituales, se batalla a veces para sembrar la palabra de Dios, porque siempre hay estorbos, siempre hay dificultades de uno o de otro tipo, pero el hombre como tierra siempre tenemos dificultades para que se puedan dar las cosas que Dios quiere que nosotros produzcamos. Pero esas dificultades a veces son propias del hombre, a veces son externas, como en la siembra del trigo y la cizaña. Ahí en esa parábola nosotros vemos que el enemigo dice que sembró la cizaña en la tierra, aunque ahí la tierra habla del mundo. Cuando el Señor Jesucristo está hablando esa parábola, pero hay estorbos propios del hombre, hay estorbos externos por dificultades y hay estorbos por el enemigo cuando se trata de sembrar la palabra de Dios. Y nosotros vemos aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el verso 11, esta parábola habla del sembrador. Dice, entonces ya el Señor les empieza a explicar la parábola. En el verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, toda palabra de Dios que se siembra en alguna tierra o en el hombre viéndolo como una tierra, toda la palabra que Dios siembra, esa es la semilla. Y dice en el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces dice que donde cayó la palabra, la buena tierra, hablando del hombre, dice, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra. Pero dice que da fruto con perseverancia. Cuando nosotros vemos esta parábola, el Señor empieza hablando que se regó la semilla, una que cayó al lado del camino, otra que cayó en espinos y abrojos,
y otra que cayó entre piedras. Y el Señor empieza a explicar cada una cómo la que cayó en el camino, dice que las aves del cielo vinieron y la comieron, y otra que cayó entre espinos y abrojos fue la de los afanes por este mundo, el conseguir las cosas. Dice que esas situaciones externas hacen que la palabra de Dios no germine. Y otra dice que cayó entre piedras y que al no tener la suficiente raíz por el estorbo de las piedras, dice que tampoco dio fruto esa semilla, esa palabra de Dios. Pero dice que la que cayó en buena tierra, estos son los hombres que con limpio corazón y rectos, dice, reciben la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. Siempre tiene que haber una perseverancia en todas las cosas de Dios para que nuestra tierra, nuestra vida, dé fruto en el área espiritual, no tanto en lo material, porque estamos viendo que los espinos y abrojos, dice, son los afanes de este mundo, de este siglo o de esta vida, que ahogan la palabra de Dios y no permite que dé fruto espiritual. Igual la de las piedras. Entonces se entiende, al menos entre la tierra que tiene espinos y abrojos y la que tiene piedras, no en sí la que cayó junto al camino, pero se entiende que para que la palabra de Dios dé fruto en una tierra fértil, porque a final de cuentas estaba queriendo dar fruto la palabra de Dios, pero los afanes y todas las necesidades que el hombre quiere conseguir en el terreno secular, haz de cuenta que ahogaron la palabra de Dios. Igual las piedras, era fértil la tierra, pero las piedras estorbaron el crecimiento de esa semilla y tampoco dio fruto. Entonces, para que una tierra fértil pueda dar fruto en las cosas espirituales, necesita limpiarse primeramente, y nosotros lo entendemos que en el área de los campesinos, ellos primero trabajan la tierra, empiezan a limpiarla, a sacar piedras, a sacar raíces secas, a sacar estorbos que tenga en la tierra, y entonces empiezan a hacer los surcos para que la semilla pueda germinar con facilidad. Entonces nosotros necesitamos una limpieza en nuestra vida para que la palabra pueda germinar y crecer y dar fruto, pero para ello dice la palabra de Dios en el verso 15 de Lucas, lo que acabamos de leer, es con perseverancia. Si no perseveramos en limpiar nuestra tierra, si no perseveramos en limpiarnos de los afanes, de la dureza del corazón, que haya piedras en el corazón, si no nos limpiamos de eso, difícilmente la palabra de Dios va a dar fruto. Y nosotros vemos las consecuencias en gente que se aparta de la iglesia porque no perseveró, gente que se regresa al mundo porque trae dureza en su corazón, no persevera. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como tierra es perseverar en limpiar nuestra tierra, perseverar en preparar nuestra tierra, porque la palabra de Dios está siendo regada por el sembrador, que es el Espíritu Santo. Podríamos decir que son hombres también ministros, pero principalmente en la actualidad, antes de que yo fuera ministro, la palabra de Dios ya estaba dada. Hace más de 2000 años que la palabra de Dios ya estaba dada. Entonces, la palabra de Dios siempre la está regando el Espíritu Santo, que es el que está trabajando ahorita en nuestros tiempos. Y sí, nosotros somos colaboradores de la obra, participantes de la obra de Dios en expander el reino de Dios a través de su palabra, o somos partícipes o colaboradores en dar esa palabra que pueda dar fruto en la vida del creyente, que pueda el creyente entender
que necesitamos estarnos limpiando, no para que yo pueda conseguir lo que mi afán me está pidiendo, no, para que se pueda germinar la palabra de Dios en mi vida y que pueda llevarme a un crecimiento espiritual, que eso es lo que pretendemos y buscamos principalmente en el Señor Jesucristo o en el camino del Señor Jesucristo, poder estar firmes y creciendo espiritualmente. Pero también vemos que el pecado siempre nos estorba y hay veces como que necesitamos llegar al límite del pecado para empezar a buscar a Dios y clamar por ayuda y hacer ayunos, cadenas de oración y empezar a humillarnos. Y eso es como que algo frecuente en la vida del cristiano, como que se acostumbra también a estar viviendo al límite, como que se acostumbra el cristiano a estar viviendo al límite, y entonces es cuando ya ve que su fuerza no le da, empieza el hombre a clamar a Dios, empieza a buscar a Dios, según lo vemos aquí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, un versos muy conocidos, inclusive hay una canción muy bonita que se llama Sana Nuestra Tierra. Yo creo que todos los cristianos, o la mayoría, la conocemos. Dice en el capítulo 7 y en el verso 12, dice en Segunda de Crónicas: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay veces como que nos acostumbramos a irnos al extremo. Hay veces Dios no nos quiere ver en constante humillación, al menos en este sentido. Claro que debemos de ser humildes, pero cuando nosotros ya vemos que llegamos al extremo y vemos las dificultades, entonces es cuando dice el Señor: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, me buscaren y oraren y se humillaren, y entonces yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Vemos que el Señor no dice perdonaré sus errores como ahora se usa, no se le da el peso de la acción, por eso no hay un remordimiento ni hay un pesar en la conciencia de decir: es que yo pequé contra Dios, es que yo pequé delante de Dios. Decimos: fue un error, cometí un error, pero el Señor lo dice aquí claramente, dice: entonces yo oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo, cuando llego al extremo, ya no, hay veces que ya no son las palabras del hombre las que me van a levantar. Cuando yo ya llego al extremo de que está dañada mi tierra, ya tengo que humillarme, pero no es eso lo que Dios quiere, no es eso que Dios quiere que vivamos, en ese tipo de humillación. Por eso Dios dice: así como tú buscas tu bien, si me buscas a mí y oras y te humillas, entonces yo sano tu tierra y perdono tus pecados. Pero no es necesario llegar a ese extremo. Para eso es la limpieza previa de la tierra, los espinos, los abrojos, las piedras. Para eso es la limpieza previa, para que la tierra esté en constante movimiento y que se esté limpiando, y no llegar al extremo de que estuve pecando y aunque yo lo pueda
interpretar como error, aunque yo lo pueda interpretar como que, pues es que fue un error que cometí. El Señor dice, son pecados que te llevan a esa situación en la cual después tú ya no vas a poder dar fruto espiritualmente, en el cual tú ya no vas a poder crecer espiritualmente. Y entonces es cuando tiene que venir la humillación de parte del hombre para que intervenga la mano de Dios. Y Dios está dispuesto. Dios es perdonador y Dios sana. Pero el hombre siempre está tratando, o a veces se va al extremo sin querer o queriendo. Hay veces que nos vamos hasta el extremo, pero Dios siempre está avisándonos. Dios siempre está poniéndonos en alerta. Mira, si tú haces esto mal, te va a pasar esto mal. Si tú dejas que los espinos y los abrojos, los afanes de esta vida, las intenciones de querer tener lo que tú crees que mereces o que necesitas, es peligroso. Dios siempre está avisando a su pueblo. No va a traer Dios una consecuencia a nuestra vida si antes no nos avisó primero. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú haces esto malo, te va a pasar esto malo. Si tú haces esto bueno, te va a pasar esto bueno. Dios nunca va a tratar de juzgar algo por el cual no avisó. Si nosotros estamos viendo que están creciendo los abrojos y las espinas, esa quiere decir que va a estorbar la semilla. Si nosotros vemos que alguien pasó, como comúnmente se ve, pues vaya acá en las ciudades o estados de México, si tú ves que el vecino le aventó unas piedras a tu tierra, como comúnmente se ve, que se ve un terreno aparentemente solo, la gente llega y le avienta una llanta primero, y después una bolsa de basura, y después unas piedras, y ya después ese terreno lo agarran como basurero. Si tú ves que le están, porque las piedras no se ponen solas en el terreno que es para labranza. Las tierras no se ponen, alguien las avienta o las va y las pone ahí. Pero si nosotros vemos que alguien está llenando de basura nuestra tierra, nuestro trabajo es empezar a quitar toda esa basura, a empezar a sacarla, porque a final de cuentas nos va a estorbar. O si nosotros mismos empezamos a echarle basura a nuestra tierra, empezamos a echarle desechos y desperdicios, vamos a llegar al punto de Crónicas, en lo que ya aparentemente lo que estaba bajo nuestro control se sale del mismo y ya no nos queda otra más que humillarnos, porque empezamos nosotros mismos a echar basura, a echar desechos, a echar desperdicios, y después ya tenemos que humillarnos forzosamente para que intervenga la mano de Dios. Pero Dios siempre está avisando. Dios nunca va a traer algo a nuestra vida por el cual no nos avisó primero. Dios nunca va a decir, te voy a juzgar porque no hiciste esto, y si Dios no nos lo dijo, podríamos decir con toda libertad, pero tú no me avisaste, Señor, que esto era malo. Aunque ya sabemos todo lo que es malo, como también sabemos todo lo que es bueno. Dios nunca va a traer una consecuencia si nosotros no sabemos. Pero si sabemos y echamos por un lado la palabra de Dios, entonces va a haber consecuencias en nuestra vida espiritual. Tal es el caso que vemos aquí en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el verso 18. Vamos a leer el 18 y el 19. Está Dios hablándole de un nuevo pacto que iba a hacer con Israel cuando salen de Egipto. Ya habían atravesado el reinado del rey Esbón y del rey Og de Basán. Sehón
de Hesbón y Og, rey de Basán, ya habían pasado eso y habían guerreado con ellos y los habían vencido, pero Dios estaba haciendo un nuevo pacto porque en el desierto todos fallaron. Entonces empieza a decir el Señor a Moisés para que le avisara al pueblo, ya después de que les empieza a decir lo que habían pasado. Dice, no sea que haya entre ustedes varón o mujer o familia o tribu. Mire, abarca toda la sociedad. Dice, no sea que haya varón o mujer o familia o tribu, toda una comunidad. Dice, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y amargura. Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, aquí ya empieza más severo el asunto. Dice, al oír las palabras de esta maldición, porque era un pacto que Dios estaba haciendo con Israel, dice, Él se bendiga en su corazón. Mire, aún queremos evadir las consecuencias de Dios. En esta ocasión era una maldición, diciendo, no sea que Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre, aunque Dios le avise, él puede, y estando cometiendo pecados, el hombre puede decir, yo estoy bendecido. Y eso lo vemos en la actualidad, y lo vemos en la actualidad porque yo vivo en este tiempo, pero todos ahora sí que los años anteriores siempre ha pasado lo mismo. Hay gente que está pecando, hay gente que está cometiendo pecados, hay gente que está haciendo pecados, hay gente que está practicando el pecado y aparentemente no le pasa nada. Y dice, yo estoy en bendición. Por eso dice el Señor, no sea que el tal piense en su corazón, yo estoy bendecido. ¿A qué nos suena eso? En la actualidad hay tantos hombres que están sembrando pura prosperidad. Dios desatan, decretan, dan a manos llenas la bendición. No importa, aunque no sepan si anda en pecado o no. Y el hombre se la cree. Dice, yo estoy bendecido. Pero entonces nosotros ya estamos viendo otra situación. Hay 3 enemigos que atacan la tierra. Aparte de los espinos y los abrojos, aparte de las piedras, hay 3 enemigos que atacan la tierra del hombre, o nosotros que somos tierra. Dice en el verso 18, dice, puede ser un hombre, o puede ser una mujer, o puede ser una familia, o puede ser toda una comunidad, una tribu. Dice, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Dice, a practicar las cosas anteriores que hacían las naciones por las cuales Dios las echó de delante de Israel. Dice, en medio de ustedes, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces ya vemos otra situación, que por el pecado se produce la hiel y el ajenjo. Ya no estamos hablando de cosas como las espinas, los abrojos, piedras que te echaron el vecino, la vecina,
una llanta que ya no servía, que está llenando tu terreno de suciedad. Es algo que provoca un hombre, una mujer, una familia o toda una comunidad por apartarse de la palabra de Dios. Dice que por apartarse y sigan las cosas anteriores que hacían los otros pueblos y las que ellos también practicaban en Egipto. Porque aquí es cuando acaban ya de salir de Egipto y guerrean con Sejón, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, y los vencen porque Dios les da la victoria, y entonces llegan a Moab ya para pasar del otro lado del Jordán, y Dios le dice, este es el nuevo pacto. Pero si un hombre o una mujer o toda una familia o toda la comunidad empiezan a apartarse otra vez de la palabra de Dios y se van al pecado, van a producir en su tierra hiel y ajenjo. ¿Y esto qué quiere decir? Hiel y ajenjo. Estaba viendo, como ya saben, que me baso a los términos hebreos, gracias a Dios, tengo en qué apoyarme. La hiel, vamos a ver la hiel. Son 3 enemigos que destruyen. Porque si nosotros leemos el verso 20, no lo quería leer, pero lo voy a leer, porque a veces como que suena como que es muy rigurosa la palabra de Dios, o como que el predicador o el ministro que comparte la palabra de Dios es muy riguroso. Pero dice, entonces no sea que él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en pecado. Dice, aunque ande en la dureza de mi corazón, dice el hombre, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces, la sed es necesidad de agua. El agua es la palabra de Dios también, se representa. Pero con la embriaguez, donde hay disolución y pleito, dice el apóstol Pablo. O sea que con la disolución y el pleito, el conflicto en tu propia vida, quitas la sed de la palabra de Dios. Dice en el 20, no querrá Jehová perdonarlo. Mire lo riguroso que era el pacto. Ahorita, gracias a Dios, estamos en la gracia, pero Dios va a traer consecuencias por los pecados que uno cometa. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Le damos gracias a Dios que estamos en la gracia, pero téngalo por seguro que si nosotros provocamos a Dios al extremo, hasta el nombre de nosotros se puede borrar del libro de la vida. Por eso dice en Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego que arde con azufre. Entonces hay unas consecuencias graves que a veces no queremos oír, que a veces no queremos predicar o decir para no incomodar, para no hacer sentir mal, pero estamos privándole a la gente de que verdaderamente entienda cuál es la consecuencia de llevar al límite a Dios y decir, ya me tienes harto, ya me cansaste la paciencia, ya tu pecado ya se fue al extremo que voy a traer consecuencias a tu vida. Entonces se produce la hiel y el ajenjo en una tierra familiar o de sociedad cuando no hay un seguimiento a la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la palabra hebrea para hiel, es la palabra rosh, que esta palabra es la misma que se usa para cabeza, para la cabeza del hombre. Dice, por la forma que tiene esta planta. Y mire, ahorita se va a sorprender
lo que es esta planta, la hiel, como lo vierte el hebreo. Dice, y se llama Rosh por la forma de cabeza sobresaliente que tiene esta planta. Entonces, desde ahí ya vamos viendo, cuando llega esta raíz de hiel, el hombre quiere sobresalir, dice, yo estoy bendecido, aunque ande en pecado. Pero mire, ¿qué planta es esta? Lo que vierte el hebreo es el veneno de la amapola. Yo creo que todos sabemos lo que es la amapola. La amapola es un opioide que es, de ahí sacan una droga que es la morfina. Nosotros, sobre todo por allá por los 70s, estaba muy devastada Asia, toda Asia por el tráfico de amapola, porque de ahí se saca la morfina. Es una droga muy dañina. Esta droga ahí en Pakistán, por ahí Kazajstán, ahí estaba o está todavía la ruta de la amapola por donde se traficaba este opioide para tener a la gente metida en las drogas, para tenerlos dominados por las drogas. Dice, y mire, el efecto de la amapola o la morfina, dice, ¿cuál es el efecto que produce? Alucinaciones. Cuando esta planta crece en el terreno por el pecado, la hiedra, o traducido del hebreo, la amapola, que su sustrato es la morfina, empieza a producir alucinaciones, la alucinación de creer que estar en bendición aunque esté en pecado. Dice, otro efecto de esta droga, morfina, de este opioide, ver y oír lo que no es. ¿Cuánto profeta ve y oye cosas mentirosas diciendo, el Señor me dijo? Pastores diciendo, Dios me dijo. Predicadores diciendo, Dios me dijo. Yo oí una voz en mi mente, yo siento en mi corazón decir que esto, decir que lo otro, y la vida de tal hombre en pecado, o hablándole a hombres en pecados, cuando hay que hablar desde el arrepentimiento y la conversión y de limpieza. Dice, otra de los efectos es la confusión. ¿Cuánta confusión hay ahorita en las iglesias? Por mal uso de la palabra de Dios. Otro, corazón acelerado. Mire, ¿cuánta gente hay acelerada en las iglesias? Estos son los efectos de esta planta, la hiedra, que tiene la palabra hebrea rosh, porque esta planta, dice el hebreo, que es una planta conspicua, o sea, sobresaliente por su forma de cabeza. O sea, que sobresale esta planta entre ese tipo de plantas, que también se le ha dado uso aparentemente medicinal a la morfina, principalmente cuando en la guerra de Vietnam, todos los que eran heridos por balas les inyectaban morfina, entonces automáticamente los aplacaban, les suprimían el dolor. Aparentemente es bueno, pero nosotros vemos o al menos yo que soy más viejo, tantos efectos que tuvo esa droga en los veteranos de Vietnam y tantas gentes que mataron después de que regresaron de la guerra por todo el impacto que dieron en la guerra y por todo cómo los controlaban con morfina, asesinatos y un sinfín de desastres que hicieron. Esas personas quedaron afectadas. Entonces, cuando esta planta hiedra
pero como lo vierte el hebreo, que es la amapola o la morfina, empieza a darse en un terreno, en una tierra, en una persona, los alucines de creer que está bien, ver y oír cosas. Es que Dios me dijo, Dios no le habla al que anda en pecado. Es que yo oí que Dios me dijo, confusión en su vida, un corazón acelerado, y ahorita hay mucho de eso. Predicadores grite y grite y de un lado para otro en el púlpito, y supuestamente es la llenura del Espíritu Santo, pero después se le descubren sus pecados y dice, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? Es porque había una hiedra que estaba dañando toda la vida espiritual, haciéndole creer que estaba bendecido, haciéndole creer que veía y oía cosas de parte de Dios, poniéndolo en confusión, acelerando su vida en los púlpitos y una gritadera que traen y corriendo de un lado para otro, y después se les descubre su pecado y dicen, qué triste, y verdaderamente qué triste, que después de que aparentemente había una unción y una llenura del Espíritu Santo, todo fue causado por el alucine de la droga espiritual que entró en su vida, en su terreno. Y es peligroso. ¿Cuántas vidas no se destruyen por eso? Ya cuando se ven también los daños colaterales de lo que hizo tal persona. Y no meramente líderes, gente que está abajo, que no tiene un liderazgo, que no tiene participación en la iglesia o en los asuntos de la iglesia, no meramente, pero se hace más escandaloso cuando se le descubre a un líder, porque tiene un impacto mayor en las iglesias y en donde se mueve. Cuando se le llegan a descubrir esos pecados, entonces todo fue producto de alucines, de confusión, de ver y oír cosas que decían que Dios les dijo y nunca existieron. Es muy peligroso. Y a veces nosotros pensábamos que pues la hiel, pues es algo como amargo, o así se filtra, o así se dice. La hiel, cuando nosotros hablamos de la hiel de los animales, pues es una bolsita que trae un líquido amarillento que si se derrama, y nosotros también tenemos, creo, hiel. La verdad no sé, pero los animales sí. Aunque nosotros tenemos otra parte que también produce un líquido, pero los animales, cuando vemos, esta es la bolsita, la hiel, se revienta y se contamina toda la carne. A veces creíamos que era eso, pero espiritualmente tiene mucho más efecto dañino de lo que podemos pensar. Y es peligroso. Y ese es el primer enemigo que tiene la tierra, pero causada por el hombre, causada por una familia, causada por una sociedad. Ese es el efecto que va a producir esa desobediencia a Dios. Ese es el efecto. Destrucción en la vida espiritual del hombre. Y luego vemos la otra, el ajenjo, hiel y ajenjo. Y esta también, cómo lo vierte el hebreo. El hebreo, yo desde que empecé a ver esos términos, yo digo que es muy rico este lenguaje. Dice esta palabra, ajenjo, laaná, que quiere decir polilla o termes. El termes es termita. Mire, entonces el ajenjo es la polilla o la termita, pero miren los daños que causa esta polilla. El ajenjo, a veces piensa uno también que es una planta que se da, una planta poco venenosa, pero no, es una polilla o una termita.
Y mire lo peligroso de este insecto, porque es un insecto pequeñito, pero daña los árboles. Principalmente hemos visto termita en árboles y tenemos mayor conocimiento de que la termita se da en los árboles. Y los árboles se dan en la tierra. Cuando nosotros tenemos buena tierra, podemos tener frutos como un árbol, sombra, donde llega la gente cansada, podemos ser sombra para personas. Y da fruto, podemos tener fruto para las personas. Pero ¿cuál es el peligro de la polilla o la termita en una tierra o en la vida de una persona? Primero daña los árboles y sus hojas. ¿Qué quiere decir esto? Que quita el follaje. Cuando un árbol no tiene follaje, ¿qué sombra va a dar? ¿Qué descanso puede proveerle a alguien sediento, a alguien cansado, a alguien asoleado? Si la polilla se comió, porque esa trabaja por dentro del árbol y no se ve hasta que ya empiezan a verse las hojas dañadas, y nosotros sabemos cómo se ven las hojas dañadas por alguna plaga, sea de polilla, de termita o otra plaga en el aire que afecte las plantas. ¿Qué follaje puede tener un árbol con polilla o termita? No va a haber quien se pueda acercar a que le den sombra, a que le den un descanso. Entonces, y principalmente afecta a las raíces, que es lo que hacen las polillas o las termitas. Se comen la raíz del árbol, al último el árbol se seca y cae con un ventarrón. Dice el apóstol Pablo que muchos son llevados por vientos de doctrina, porque la polilla les carcomió las raíces. Dice otro daño de la polilla: daña las casas. ¿De qué forma? Las vestiduras, la ropa, la comida y las puertas. Y hoy en la actualidad pudiera alguien pasarse de listo y decir: no, pues yo tengo puerta de fierro, de metal. En la antigüedad todas las puertas eran de madera. Y este es el término espiritual. Daña las casas, las vestiduras. Se pica la vestidura cuando hay polillas. Se pica la cobertura de parte de Dios. Las vestiduras siempre han representado cobertura. Inclusive la capa o el manto profético es representado, ¿verdad?, por una tela. Se puede dañar la cobertura espiritual del hombre, porque la polilla no se ve por fuera, al menos en los árboles, y en las casas se echa de ver cuando ya la ropa se está picando. Entonces, la cobertura que nosotros tenemos de parte de Dios espiritualmente se va dañando por este insecto, ajenjo o polilla o termita. Termes es un término griego. La comida, el alimento espiritual, lo puede dañar la polilla o la termita y no encontrar esa saciedad. Ya después el hombre anda buscando por fuera. Te voy a hablar de angeliología, te voy a hablar de demoniología, porque ya la palabra de Dios no le satisface, porque hay polilla. ¿Qué tan bueno es conocer de angeliología? Hay muchos que dicen conocer de angeliología, pero al final de cuentas no dicen nada. Y el apóstol Juan en Apocalipsis reprueba eso de parte del Señor. Dice que aquellos que dicen que conocen las profundidades de Satanás, como para qué, cuál es el beneficio de conocer las profundidades de Satanás. No hay ningún beneficio en eso.
Pero como ya la polilla está carcomiendo la comida que nutre, la palabra de Dios, empieza el hombre a buscar las dimensiones, que hay tantas dimensiones, 30 y tantas dimensiones. El apóstol Pablo dice, para que nosotros podamos entender lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo, con que entendamos esas 4 dimensiones, dice el apóstol Pablo en Efesios, por esta causa doblo mis rodillas a Dios, con que pudiéramos entender y vivir adecuadamente en estas 4 dimensiones. ¿Para qué quiero yo saber qué tantas, 30 y tantas dimensiones, si no voy a vivir ahí? Aquí lo que Dios quiere es que yo me limpie de la hiel, del ajenjo, para que mi vida espiritual se estructure de una forma fuerte, y que si de mí, que soy tierra, va a brotar un árbol, que ese árbol esté firme, frondoso, que se extienda, para que pueda producir descanso, seguridad, todo lo que necesita el hombre en su vida espiritual. Pero el hombre, al ver que la polilla ya le está carcomiendo, busca sorprender a la gente o entusiasmar a la gente con angeliología, con demoniología, con las dimensiones 30 y tantos, que según yo sé también son 36 dimensiones las que hay en el ámbito espiritual, pero con que logre vivir en las 4 dimensiones que dice el apóstol Pablo, y que logre estar firme y establecido, yo no voy a ir a vivir ahorita a otra dimensión. No, cuando ya sea iglesia, dice que a la iglesia se le dio el ir a predicar el evangelio a las potestades de los cielos. Entonces ya ahí entraremos en otra dimensión. Pero ahorita, si la polilla está afectando la comida, nosotros vamos a buscar alternativas. No, es que ya me dicen, yo quisiera saber de ángeles. ¿Quién es Metatrón? ¿Dónde están los ofanines? Porque la Biblia nos habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero no nos habla de ofanines. Y nosotros quisiéramos saber dónde están los ofanines, cómo son, en qué ámbito se mueven, en qué dimensión. Cuando ya la comida espiritual ya se la está comiendo la polilla. Ya creemos que esto ya pasó, algo nuevo. La gente quiere buscar algo nuevo, porque la comida ya se la está devorando la polilla. Y otra cosa que daña la polilla en las casas es las puertas, como le decía. Eran de madera las puertas. Ahorita son de metal o de forja, pero eso no aplica, porque es espiritual. Entonces hay veces que las casas están las puertas abiertas, o al menos el claro de una casa con la puerta a punto de ser derribada. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos de cerrar puertas para que los saqueadores, para que los ladrones, para que el maligno no entre. Pero mientras haya polilla o termita o ajenjo, ahí va a haber daños en las casas. Pero Dios quiere evitarnos todo eso. Por eso Dios dijo, este es el pacto que yo quiero hacer, para que no alguien vaya a decir en su corazón, yo estoy bendecido, a mí no me pasa nada. Yo fui el pecado acá, allá, y no me pasa nada, es que yo soy bendecido por Dios. Bueno, eso es lo que podemos decir todos, que estamos bendecidos por Dios. Y vamos a ver el tercer enemigo. El tercer enemigo de la tierra. Este es muy conocido. Viene en el capítulo 12
de la carta a los hebreos. Hay quienes también ya últimamente se han deslindado diciendo, no, es que esa era la carta a los hebreos. Ay, Señor, cómo el hombre trata de deslindarse de la palabra de Dios y hace que otros crean eso, porque dicen, es que esa carta iba dirigida a los hebreos. Todo lo que está escrito en este pequeño libro, la Biblia, está dirigida al pueblo de Dios, al que fue antes, al que fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo y para nuestros tiempos. No podemos cortar cosas de la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 12, en el verso 15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la raíz de amargura también contamina a muchos y estorba. Pero mire lo que dice esta palabra hebrea, amargura. Empieza con K de kilo, K, hametz, que quiere decir un sabor, como un sabor agrio o amargo propiamente, pero refiriéndose a una persona áspera o violenta. Una persona áspera o violenta. Y del griego es pikria, que quiere decir punzante o amargo, como sentir punzadas en el cuerpo. Entonces, esta raíz, mire lo que dice el salmista, no el salmista David, el salmista Asaf, en el Salmo 73 y en el verso 21. Después de que veía el salmista Asaf a sus vecinos que prosperaban y pecaban y hacían y deshacían y no les pasaba nada, es más, ni creían en Dios, decían, ay, ¿a poco Dios se entera? ¿A poco Dios ve? No, hombre, yo hago y deshago y no pasa nada. Dice que cuando él pasó toda esta situación, en el 21 del Salmo 73 dice, se llenó de amargura mi alma. Mire, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, que es lo que traduce la palabra griega como punzadas y la palabra hebrea como un hombre violento, porque Asaf dijo, quisiera yo ser como ellos. Dice, pero si yo fuera como ellos, engañaría a mi pueblo porque no puedo ser como ellos. Entonces, esa situación de amargura le llegó a Asaf, le puede llegar a cualquier tierra. La cosa es si se mantiene esa situación, si se mantiene en la vida espiritual del hombre. Todos podemos sentir quizá a lo mejor molestia, enojo por alguien que dice ser cristiano y está pecando, y al último terminamos diciendo, pues que Dios lo juzgue. Porque gente que hace y deshace, mayormente los del mundo, y no les pasa nada, aparentemente. Pero esa amargura, esa raíz de amargura puede crecer en mí, que soy tierra, en este terreno, que está propicio para producir árboles, para producir hortalizas, para producir frutas diferentes, según sea la semilla que nos hayan sembrado, la palabra de Dios que nos hayan sembrado. Pero mire lo peligroso que es esta raíz de amargura, y esto ya basado en dictámenes médicos, que es exactamente lo que pasó a Asaf con los hombres de la Biblia. Según la ciencia,
médica, los efectos de la amargura, el enojo, que es lo que dice la palabra hebrea, áspero o violento. Y si una persona es violenta, se enoja, ofensa, es ofensivo, aislamiento, se aísla, y agresión, es agresivo, pero esta manifestación es externa en el cuerpo. ¿Qué es lo que le pasó a Asaf? Dijo, yo quisiera ser como ellos. O a veces decimos, con 5 minutos que me bajara de la cruz. Bueno, con unos 2 o 3 minutos que me bajara de la cruz, porque vemos que hacen y deshacen y no pasa nada. Pero eso es algo externo, la amargura, que se manifiesta en nuestro cuerpo, de querer hacer, de querer explotar, de querer estallar y decirle, como decíamos coloquialmente, hasta de qué se va a morir. No, hombre, me dan ganas de decirle hasta de qué se va a morir, porque ha brotado una raíz de amargura se ha manifestado en nuestro cuerpo, que es lo externo. Pero también se manifiesta en lo interno, en nuestra salud, según la ciencia médica. Dice, presión alta, daños en el estómago. Hay gente que de corajes y hasta el estómago le duele cuando la persona es muy violenta. Los intestinos se dañan. Hay gente de coraje, de malhumorado, se estriñe, se dañan los intestinos. Y eso está comprobado por la ciencia médica. Pero la Biblia ya nos lo dejó ver. Todo esto, dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ya en su interior, su corazón ya se estaba dañando, la taquicardia o arritmia. Hay varias enfermedades que manifiesta el corazón según las situaciones. Dice presión alta. Hay gente que maneja presión alta. El insomnio. Hay gente que del coraje que le hacen pasar ya no puede dormir, se le va el sueño y hasta que no suelta lo que trae es cuando descansa. Y enfermedades cardíacas, que son las punzadas que sentía el salmista. Entonces la amargura, y yo creo que esta, no que sea más peligrosa, pero se ven más los efectos ya en lo personal, porque igual puedes afectar a tu esposa, como dice Deuteronomios, o puedes afectar a tu familia, o puedes afectar a toda una comunidad o a una tribu. Pero esta amargura, lo que estamos viendo, se manifiesta en el hombre, lo externo, como decía, el enojo, el ser ofensivo, el aislamiento y ser agresivo. Eso se manifiesta en la carne. Y el daño interno es la presión alta, el daño en el estómago, en los intestinos, el insomnio y enfermedades cardíacas. Eso se manifiesta dentro de nuestra vida cuando hay raíces de amargura. Pero ahora vamos a ver lo espiritual o lo emocional, como lo ve la ciencia médica. Se manifiesta con inseguridad la amargura. ¿Y qué inseguridad se ve en esta última generación? Por ansiedad. Cuando una persona tiene problemas de ansiedad es porque hay una raíz de amargura. Depresión. Cuando una persona tiene depresión y en ese sentido hay gente que hasta se ha matado por depresión. Hay pastores que se han suicidado por depresión porque brotó una raíz de amargura y no se supo tratar, no se supo a lo mejor el hombre arrepentir. Algo pasó, pero han sonado en las noticias que pastores se han deprimido a tal grado de suicidarse porque brotó la raíz de amargura y no se supo tratar. Preocupación y temor.
eso se manifiesta en las emociones, en el alma. Entonces, esta raíz de amargura afecta principalmente a la persona en lo externo, en lo interno y en el alma. Y hay veces que por el alma el hombre es muy atacado por el enemigo, sobre todo si ya está manejando depresión. No sirves para nada, eres un inútil, nadie te valora, hasta que llega al grado de suicídate, lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Pastores, he visto en las redes pastores que se han suicidado por la depresión. Eso lleva al hombre a cometer daños en su propia persona, al grado de quitarse la vida. Porque el enemigo de nuestras almas, el diablo o Satanás, los espíritus inmundos, los demonios, están esperando que nosotros dejemos que brote cualquiera de estas tres raíces: hiel, ajenjo o amargura. Y principalmente la hiel y el ajenjo, nosotros creíamos que era otra cosa. Pues es una planta amarga. Pero lo que trae realmente la consecuencia en la vida espiritual por el pecado. No hay otra cosa. Aquí el pecado produce cosas malas y nos lleva a situaciones que si se salen de nuestro control y no sabemos cómo acercarnos a Dios en este sentido de que se ha sabido de pastores que han llegado a ese grado de suicidarse por depresión, el diablo ganó esa batalla en su vida. Porque podemos decir, pero Dios lo perdona, pero el que se quita la vida, también es sabido que Dios no quiere que te quites la vida. Tú no eres dueño de tu vida. Si el hombre está pasando por estas situaciones que ya te están afectando, hay mucha ansiedad en esta última generación, en el movimiento cristiano. Entonces Dios siempre nos ha prevenido con su palabra, Dios siempre nos ha avisado con su palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a despojarnos del pecado, de todo lo que nos daña, empezar a limpiar nuestra tierra. Somos tierra fértil, eso es lo que debemos de entender de parte de Dios. Somos tierra fértil, pero situaciones la afectan, y al grado inclusive hasta de hacer que el cristiano se quite la vida, o estar allá en un rincón, no querer salir a la calle, o vivir desesperado con ansiedad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer? Así es como el enemigo quiere tener al Hijo de Dios. Pero acordémonos que somos tierra, y que somos tierra fértil, principalmente para la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, despojémonos de todo pecado, limpiemos nuestra tierra, porque esa va a producir frutos, legumbres, árboles frutales, árboles de sombra, a lo que Dios ya tenga en tu propósito que seas. Pero Dios quiere que nosotros atendamos su palabra. Dijo Dios, y atenderán a este nuevo pacto. Ya no estamos en el pacto de la ley. Estamos en el nuevo pacto, pero atendiendo la palabra de Dios. Porque por la ley nadie se salvará y nadie será justificado por la ley. Dice el apóstol Pablo, porque la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Pero la gracia me justifica de todos los pecados que yo haya cometido en mi vida pasada. Y si alguno pecare, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dejes que vaya a empezar a brotar el ajenjo o la hiel o la amargura. No dejes que tu situación espiritual llegue hasta el extremo para tener que buscar ayuda y humillarte verdaderamente. Y dijo Dios, sí, está bien. Si llegas a ese extremo, está bien. No, qué bueno, no, está bien. Yo te perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Porque ese es el propósito de Dios. Tierras sanas, frutos saludables.
Así es de que, hermanos, yo les invito a que nosotros estemos limpiando nuestra vida, y si tú tienes esa guianza verdadera de Dios y ves a un hermano que está en depresión o algo que ya lo ves como que va a cometer alguna locura, tú eres el medio para ir y decirle, mira, vamos a hacerle lo que Dios te diga que hagas con él. Yo no te voy a decir qué vas a hacer. En la situación que tú veas que esté, si tú estás sano, el Espíritu Santo te va a guiar para que tú hagas por él lo que él no puede hacer. Y seremos el medio de parte de Dios para rescatar y ayudar un alma. Así de que, hermanos, limpiémonos de toda maldad, de todo pecado, y que podamos dar esos frutos que Dios quiere. Como leíamos en Lucas, al final del verso 15, dice, y dio fruto con perseverancia. Entonces debemos de ser perseverantes en la palabra de Dios para que se produzca el fruto deseado por el Espíritu Santo. No lo que yo quiera dar de fruto, lo que el Espíritu Santo desea que yo dé de fruto. Así de que en esta noche, hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda ser de ayuda para el que lo necesite. Señor les bendiga, hermanos.